¿Alguna vez has sentido un anhelo por Dios, aunque seas creyente, aunque estés orando? Un anhelo de una presencia más profunda, real y cercana de la que has experimentado. No es apostasía. Es uno de los signos más saludables de la vida espiritual. El corazón que ha saboreado a aquel que es bueno y por tanto siente la diferencia entre su presencia real y la rutina religiosa que a veces la reemplaza. Es el anhelo con el que están llenos los salmos. Como un ciervo anhela los arroyos de agua, así mi alma jadea por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Hay una gran diferencia entre tener información sobre Dios y tener intimidad con Él, entre conocer las doctrinas de memoria y conocer el corazón del Padre, entre asistir fielmente a los servicios y vivir en la presencia del Señor con profundidad. La religiosidad puede ser extremadamente activa, llena de servicio, ministerio, compromisos, conocimiento bíblico, y sin embargo, existe una profunda soledad espiritual, una sensación de que falta algo esencial. Porque el corazón humano fue hecho para algo más que conocer a Dios. Fue hecho para conocerle, para ser conocido por Él, para vivir en comunión continua con su corazón. Jesús reveló esto cuando habló de la viña y las ramas. Permaneceos en mí y yo en vosotros. No solo creer en Jesús, sino permanecer en Él. No solo servir a Jesús, habitar en Jesús. La intimidad con Dios no es solo el punto de partida del camino espiritual. Es el punto de llegada de todo ello y el entorno permanente en el que todo lo demás debe suceder. Es de la permanencia de donde surge el fruto. Es de la habitación de donde surge la vida. Es de la intimidad de donde surge la transformación que ninguna disciplina religiosa puede producir por sí sola. Hoy, en esta oración, busquemos juntos lo que el corazón desea más profundamente: la presencia de Dios. No como visitante, sino como lugar de morada. Quédate conmigo hasta el final. El corazón que busca encontrará. Antes de sumergirnos en este tiempo sagrado de búsqueda de intimidad con Dios, quiero que tomes una postura, no solo física, sino espiritualmente. La intimidad requiere presencia, y la presencia requiere que nos desconectemos de lo que no importa para poder conectar con lo que más importa. Haz ahora lo que hacen los que habitan en Dios. Déjalo en los comentarios. El Señor es mi pastor. Declara tu fe ahora. Escribir esta frase activa el poder espiritual de la afirmación. Cuando escribes, sellas esa verdad en tu corazón. Disfruta de este vídeo ahora. Al disfrutarlo, te conviertes en un puente del amor de Dios. Tu tipo ayuda a que esta oración llegue a más personas que necesitan empezar el día en paz. Suscríbete al canal. Esta es tu comida espiritual diaria. Forma parte de esta comunidad de fe que ora juntos cada día. Ya no estás solo. Somos una familia espiritual. Ahora, respira hondo. Desconectarse del mundo exterior. Silencia tu móvil, cierra la puerta, entra en la presencia de Dios. En los últimos minutos de esta oración, hay una palabra especial de Dios para ti. Cierra los ojos conmigo, recemos juntos ahora. Señor Dios, Padre que me conoce más profundamente de lo que yo me conozco a mí mismo, y sin embargo que me ama con un amor sin fin, vengo ante ti esta mañana con un deseo más profundo que cualquier petición que te haga. El deseo de conocerte, no solo saber de ti, no solo recibir de ti, pero conocerte a ti como clamó Pablo, para que yo te conozca a ti y el poder de tu resurrección. Que esta entrega de este día sea la entrega no solo de tareas y compromisos, sino de mi propia alma a la búsqueda de tu rostro. Te entrego este día como un territorio de intimidad, Señor. Que cada hora sea una oportunidad para vivir en comunión con Dios.
no solo las horas de devoción matutina, sino también las horas de trabajo, relaciones, comidas, desplazamientos. Que la práctica de la presencia de Dios sea la guía de todo mi día. Que la pregunta que marca cada decisión hoy sea: ¿estoy habitando en Dios ahora mismo? ¿Estoy conectado a la vid mientras ejerzo esta rama? Que la entrega que hago ahora sea una entrega de todo el corazón, Padre, no solo de los proyectos y las tareas. Te doy lo que está oculto en lo más profundo de tu interior, los deseos más profundos, las esperanzas más profundas, los miedos que no cuento a nadie, las preguntas que aún no han sido respondidas, las heridas que aún no han sanado del todo. Renuncio a todo esto porque la intimidad exige que me vean, no solo en la dimensión religiosa de mi vida, sino en la totalidad de quien soy. Señor, que la entrega de este día también sea una apertura de puertas. Que cada área de mi vida que he mantenido cerrada para ti, ya sea por vergüenza, por miedo, por independencia, se abra ahora. Porque la intimidad no es posible con puertas cerradas. Y Dios es tan respetuoso con la libertad humana que no fuerza puertas, llama y espera ser invitado. Así que os invito ahora, adentrad en todo lo que hay dentro de mí. Que tu presencia llene lo que estaba cerrado y vacío. Que la rendición de hoy sea el comienzo de un nuevo nivel de intimidad, Padre. Porque siempre hay más profundidad, más intimidad, más conocimiento de tu corazón. Quienes pensaban haber llegado al límite aún no han llegado, porque Dios es infinito y el camino de conocerlo no tiene fin en esta vida ni en la eternidad. Que el apetito por más de ti sea el estado permanente de mi alma, siempre hambriento, siempre sediento, siempre buscando más de lo que hay en el consuelo de lo que ya conozco. Que esta entrega incluya también la disposición a transformarse por el encuentro con Dios, Señor, porque la intimidad con Dios cambia a quienes la experimentan, inevitablemente, progresivamente, profundamente. Moisés bajó de la montaña con el rostro resplandeciente. Pedro pasó de cobarde a valiente mártir. Pablo pasó de perseguidor a apóstol. La intimidad con Dios no nos deja iguales. Y quiero esta transformación, no como un objetivo en sí mismo, sino como el fruto natural de acostumbrarme a tu presencia. Que todo lo que te entregue esta mañana pase por el filtro de la intimidad, Padre. Que los planes del día se ejecuten en la conciencia de tu presencia. Que las relaciones del día se vivan como una extensión de la comunión con el Señor. Que la obra del día sea una forma de adoración al Dios que habita en mí. Que la comida, el resto, los momentos sencillos, que todo esté impregnado por la presencia del único que creó y que dio el que dio. Gracias, Padre, por desear intimidad conmigo. Porque no eres solo un Dios creador lejano que observa su creación desde lejos, sino el Padre que corre a encontrarse con su Hijo, que busca a la oveja perdida, que enciende la vela y barre la casa para encontrar la moneda. Me buscaste antes que yo te buscara a ti. Tu búsqueda de mí es lo que hizo posible mi búsqueda de ti. Y hoy, mientras te busco, sé que estoy respondiendo al deseo de tu corazón. Que este día que te sea dado el día en que el anhelo por Dios que te ha traído aquí comience a saciarse, no por la resolución de todas las preguntas, sino por el encuentro real con la presencia de Dios, que es la respuesta a todas ellas. Que pueda decir al final de este día, he estado con Él hoy, y eso lo cambió todo. Señor, que quienes disfruten de este vídeo sientan que están siendo fundamentales para traer esperanza a alguien que necesita empezar el día en paz, ayudando a que esta oración llegue a más corazones. Y cuando damos el día al Señor como un territorio de intimidad, recibimos la protección del Padre, porque quienes buscan la intimidad con Dios viven bajo una protección especial que es consecuencia de habitar en presencia del Altísimo. Señor Dios,
El Salmo 91 comienza con una de las promesas más completas de toda la Escritura. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. La protección más completa que existe no está en un contrato de seguro, no está en una posición social privilegiada, no está en perfecta salud. Está en la vivienda, en la intimidad con el Altísimo. Lo que habita en Dios vive bajo una cubierta que va más allá de cualquier protección humana. Es sobrenatural, es abrumador, es el resultado directo de una verdadera intimidad con el Dios, que es más poderoso que cualquier amenaza. Que la intimidad con Dios que busco hoy sea mi propia protección, Padre. No como fórmula religiosa, si rezo lo suficiente, estaré protegido, pero como una realidad espiritual que la propia palabra establece. Quienes habitan en Dios viven en un espacio donde la luz del Altísimo disipa la oscuridad que intenta acercarse. Que mi protección más profunda hoy no sea el resultado de una oración específica de protección, sino el fruto de la intimidad que cultivo contigo. Que la protección que emana de la intimidad con Dios cubra cada dimensión de mi vida, Señor. Mi mente, que necesita ser protegida de los pensamientos que contaminan la intimidad. Mi corazón, que necesita ser protegido de las influencias que se endurecen donde Dios quiere que sea maleable. Mis ojos, que deben protegerse de lo que contamina la visión espiritual. Mi tiempo, que necesita protección contra la prisa que roba momentos de presencia con Dios. Protege todo lo que alimenta la intimidad. Que la conciencia de tu protección me libere de los miedos que dificultan la profunda intimidad, Padre, porque hay un miedo espiritual específico que muchos no articulan pero sienten, el miedo a acercarse demasiado a Dios y descubrir lo que hay dentro de sí mismos. El miedo a que la intimidad con Dios revele lo que está oculto y que prefiera permanecer oculto. Pero no eres un juez que espera para condenar. Eres un Padre que revela para sanar. Que este miedo sea disipado por tu perfecta protección y por tu amor perfecto que expulsa el miedo. Que los ángeles que nombras para proteger a tu pueblo también guarden los momentos de intimidad conmigo, Señor. Cuando me pongo ante ti en oración, en adoración, en silencio sagrado, que los ángeles creen un ambiente espiritual propicio para el encuentro. Que las distracciones que el enemigo envía para interrumpir momentos de intimidad con Dios sean interceptadas antes de que lleguen. Que el tiempo sagrado que dedico a estar con Dios esté protegido como el tesoro que es. Que la protección de la intimidad con Dios también se extienda a las personas que amo, Padre. Que habitar en Dios se convierta en un instrumento de cobertura espiritual para mi familia. Que la presencia de Dios que llevo conmigo sea como un ambiente de protección que vaya donde yo vaya, y que mi familia se beneficie de vivir con alguien que habita en Dios. Que la intimidad de uno influya en la protección de muchos. Que mi protección más eficaz sea la adoración, Señor, porque la adoración crea un entorno donde las fuerzas adversas no prosperan. Cuando Pablo y Silas adoraban en prisión, las cadenas se rompieron. Cuando Josafat envió fieles al frente del ejército, la batalla se ganó antes de que se pudiera alzar la espada. Que aprenda a adorar como un arma de protección, no por superstición, sino porque entiendo que donde hay adoración genuina está la presencia de Dios. Y donde hay la presencia de Dios hay protección soberana. Gracias, Padre, por la protección que es consecuencia de la intimidad, por tu palabra que promete que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libera, por tu cuidado personalizado que no es genérico ni impersonal, sino específico y amoroso, por cuidar los detalles de mi vida con la misma atención que cuidas del todo. Que esta fiel protección sea una razón de gratitud que me profundice aún más en la búsqueda de tu rostro. Que la protección que proviene de habitar en Dios
sea mi base hoy para buscar intimidad sin miedo, porque cuando sé que estoy seguro en tu presencia, puedo abrirme por completo. Puedo traer lo que está oculto. Puedo ser vulnerable ante el único que realmente me conoce y aún así me ama con amor eterno. Dios amado, que todos los que escriban un amén en los comentarios reciban ahora una respuesta del cielo que toca su corazón. Con la protección de la presencia de Dios cubriendo nuestras vidas, llegamos al corazón de toda intimidad espiritual. La paz profunda que nace solo de habitar en Dios. La paz que el mundo no conoce y no puede dar. Señor de la paz, Príncipe de la paz. Jesús que prometió, te dejo la paz, la mía te doy. No como el mundo te lo da, yo te lo doy. Vengo a ti ahora para sumergirme en esa paz que es el entorno natural de quienes habitan en Dios. Porque la intimidad con Dios y la paz profunda son inseparables. No es posible estar verdaderamente en intimidad con Dios y estar en una ansiedad intensa al mismo tiempo, porque donde Dios habita, habita la paz. Y donde la ansiedad predomina, la intimidad con Dios se ve comprometida o bloqueada. La paz es un termómetro de la presencia de Dios. Que la paz que busco hoy no sea la paz de resolver problemas. También debe buscarse, pero no esto, que sea la paz de quienes habitan en Dios, sin importar las circunstancias. La paz de Filemón 4:7. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Estos guardias de paz es un centinela activo que impide que la ansiedad invada el espacio sagrado del corazón que habita en Dios. Señor, que la práctica de la intimidad con Dios sea el antídoto contra la ansiedad. No porque rezo y la ansiedad desaparezca mágicamente, sino porque en el proceso de estar con Dios, de escuchar su voz, de meditar en su palabra, de adorar con el corazón, la perspectiva cambia. Lo que parecía inmenso se hace más pequeño a la luz de quién es Dios. Lo que parecía no tener salida revela que Dios ya está preparando la salida. Lo que parecía solitario revela que el Padre está presente. Y este cambio de perspectiva produce una paz genuina. Que el silencio ante Dios sea hoy una práctica de paz, Padre. Porque en una generación ruidosa que llena cada momento de sonidos, notificaciones y estímulos, el silencio ante Dios es revolucionario. Es en este silencio donde la voz de Dios se escucha con mayor claridad. No en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino en la voz quieta y pequeña. Que aprenda a cultivar este silencio sagrado, no como ausencia de pensamiento, sino como una presencia plena al Señor, que habla al corazón tranquilo. Que la paz de Dios me libere de la ansiedad específica sobre mi caminar espiritual, Señor. La ansiedad de quienes creen que no crecen lo suficientemente rápido, de aquellos que se comparan con otros que parecen más espirituales, de aquellos que temen no ser lo suficientemente devotos para que Dios los acepte plenamente. Que esta ansiedad espiritual se disipe con la revelación de la gracia, que tu amor por mí no depende del nivel de mi espiritualidad, que me aceptas completamente en Cristo, y que la intimidad es una invitación a tu gracia, no un logro de mi esfuerzo. Que la paz que habita en Dios sea perceptible para quienes me rodean, Padre. Que cuando la gente me encuentra en situaciones que normalmente me causan ansiedad generalizada, se dan cuenta de que hay algo diferente en cómo las proceso. Que la serenidad que surge de habitar en Dios sea tan evidente que la gente se pregunte de dónde viene. Y permítanme señalar, no las técnicas de gestión de los temas, sino al Dios que es la fuente de toda paz. Que la adoración sea la práctica más eficaz para la transición de la ansiedad a la paz, Señor. Porque cuando el corazón adora, cuando la atención se va de sí mismo hacia la grandeza de Dios, la proporción cambia.
El problema que llenó toda la pantalla de la conciencia comienza a ocupar el espacio correcto ante el Dios infinito. La adoración no niega los problemas, los redimensiona. Y en el ajuste de tamaño a través de la adoración, la paz no viene como debilidad, sino como una perspectiva correcta. Gracias, Padre, por la paz que solo tú puedes dar. Por Cristo, que atravesó la tormenta de Getsemaní en paz, no porque no hubiera sufrimiento, sino porque hubo sumisión al Padre. Por tu Espíritu, que es el Espíritu de paz, que habita en mí y que es más poderoso que cualquier fuente de ansiedad. Por tu promesa de que quien tiene su mente fija en ti, guardarás en perfecta paz, porque en Él confía. Que esta confianza sea el suelo de mi paz. Que la paz que recibo de esta oración sea la paz que sobreviva todo el día, que no solo permanezca aquí, sino que me acompañe en los momentos más difíciles de la vida diaria. Que cuando la ansiedad quiere volver, recuerdo ese momento de presencia con Dios y declaro: la paz de Dios me protege, habito en el lugar secreto del Altísimo, estoy bien. Padre, guarda a los que permanecen aquí hasta el final de esta oración, porque la última palabra que vendrá puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Con la paz de Dios como atmósfera de intimidad, llegamos al terreno donde la intimidad se vuelve más práctica, la dirección, porque quienes habitan en Dios escuchan su voz con una claridad que quienes solo le visitan rara vez experimentan. Señor, una de las dimensiones más preciadas de la intimidad con Dios es la claridad de su voz. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y me siguen. Saber es mutuo. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Y el reconocimiento de voz no proviene del estudio intelectual, viene de la intimidad. La oveja que ha pasado suficiente tiempo con el pastor reconoce su llamado instintivamente, incluso entre muchas otras voces. Que la intimidad con Dios que cultivo hoy me dé oídos espirituales más agudos, Padre. Que tu voz se vuelva progresivamente más reconocible, más fácil de distinguir de la mía, de la voz del enemigo, de la voz de la cultura circundante. Que cuanto más tiempo paso en tu presencia, más familiarizado me conozco con tu tono, con tu manera de hablar, con las impresiones que tu espíritu deja en el corazón. Que la intimidad sea la escuela de la escucha, que la dirección que recibo de Dios venga cada vez más natural de la intimidad y menos de la necesidad de crisis, Señor. Porque hay quienes solo escuchan a Dios cuando las circunstancias se vuelven imposibles, cuando no hay otra alternativa. Pero quienes viven en una intimidad constante reciben dirección en su vida diaria antes de las crisis como parte del flujo normal de comunión con el Padre. Permítanme ser del segundo tipo, uno que recibe dirección de Dios como conversación continua, no como intervención de emergencia. Que tu palabra sea hoy el terreno más fértil de dirección, Padre. Porque la Biblia no es solo un libro de principios, es la voz de Dios comunicada a través de palabras humanas y quienes leen con un corazón íntimo, que buscan encontrar al autor, no solo la información, experimentan que la Escritura está viva y es efectiva, que Dios habla a través de ella de una manera específica para situaciones concretas, que un versículo que se ha leído 1000 veces puede, en el momento adecuado de intimidad, convertirse en una flecha que impacta en el centro de lo que necesitaba oír. Que la oración sea una calle de doble sentido en la intimidad, Señor. No solo yo hablando con Dios, sino escuchando a Dios. No solo lanzando peticiones, sino esperando una respuesta. No solo practicando un monólogo espiritual, sino cultivando un diálogo sagrado. Que el silencio forme parte de mi oración. El silencio de quien ha terminado de hablar y se ha quedado, esperando, disponible, escuchando.
Porque a menudo Dios habla después de que terminamos de hablar y nos perdemos lo que dice porque ya nos hemos ido. Que la intimidad me dé la confianza para seguir la guía de Dios, incluso cuando va en contra de lo que la razón diría, Padre. Abraham siguió una dirección que no tenía sentido humano y se convirtió en el padre de muchas naciones. Moisés siguió una dirección que parecía imposible y liberó a un pueblo. Peter bajó del bote hacia instrucciones que desafiaban toda experiencia marina y caminó sobre el agua. Que la intimidad con Dios construya en mí la confianza necesaria para seguir la voz del Señor incluso cuando el corazón tiembla. Señor, que aquellos que oran conmigo ahora y que necesitan una dirección sobrenatural reciban hoy ese susurro del Espíritu Santo que pone una seguridad inexplicable en el corazón. No relámpagos ni truenos. La voz quieta y pequeña que Elijah escuchó tras el paso del fuerte viento, el terremoto y el fuego. Que esa voz llegue con suficiente claridad para ser obedecida y con suficiente paz para confiar en ella. Gracias, Padre, por hablar, por no ser el Dios mudo de madera y piedra, sino el Dios viviente que se comunica con los niños que buscan su rostro. Por Cristo, que es la palabra encarnada, Dios comunicándose supremamente. Por tu Espíritu Santo, que guía en toda verdad y que intercede con gemidos demasiado profundos para palabras. Por tu palabra que está viva y que habla al corazón que se acerca con humildad y fe. Que la intimidad con Dios que busco sea el entorno donde la dirección fluye de forma natural, como el agua que fluye del manantial, como la luz que emana de la fuente. Que habitar en Dios y escuchar a Dios se convierta cada vez más en la experiencia normal de mi vida espiritual. Espíritu Santo, que quienes continúan orando conmigo reciban ahora claridad del cielo sobre la decisión que deben tomar. Y con la dirección que fluye de la intimidad, llegamos al lugar donde la intimidad con Dios actúa más profundamente. El interior emocional, porque el corazón que habita en Dios no puede permanecer herido sin que Dios actúe en esa herida. Señor Dios, tú que eres Padre y no solo Creador, que te relacionas con cada niño con la ternura de quien conoce cada detalle de lo que hay dentro, vengo a ti ahora por la sanación que solo la intimidad con Dios puede proporcionar. Porque hay heridas que los terapeutas no pueden alcanzar, que los amigos no pueden sanar, que el tiempo a solas no puede resolver. Son heridas profundas en el ser que necesitan el toque del Creador, que conoce la estructura de cada corazón porque Él lo creó, y que por lo tanto sabe exactamente cómo restaurar lo que ha sido dañado. La intimidad con Dios es el entorno más seguro para la sanación, Padre, porque a diferencia de cualquier relación humana, en Dios no hay juicio por lo que se revela en la vulnerabilidad. No hay impaciencia con el proceso. No hay posibilidad de que lo que se comparte en la intimidad se use en mi contra. No hay límite para la profundidad de sanación que puede ocurrir cuando me permito ser completamente vista y completamente amada al mismo tiempo. Y solo en Dios coexisten perfectamente ambas cosas. Que la intimidad con Dios sea hoy el espacio donde llevo las heridas más antiguas, aquellas que he aprendido a ocultar tan bien que a veces olvido que siguen ahí, pero que aparecen en los momentos menos esperados, en relaciones que activan algo más profundo de lo que parece justificado por la situación actual. Que la presencia amorosa y segura del Padre me dé el valor para traer lo que hay en lo más profundo, no para ser expuesto y avergonzado, sino para ser sanado y transformado. Señor, que tu presencia íntima sane la soledad fundamental que habita en muchos corazones. La soledad de ser creyente y aún así sentir que nadie me conoce realmente.
La soledad de estar en comunidad y aún sentir que hay una parte de mí que nunca se ve. La soledad de relaciones que son reales, pero que no llegan a la parte más profunda del ser. Eres el único que conoce lo más profundo y que habita en él sin incomodidad, que no solo acepta, sino que disfruta de conocer lo que hay dentro. Que la intimidad con Dios sea el remedio para la soledad que nada más cura. Sana, Padre, la herida de la actuación espiritual, la sensación de que necesito presentar la mejor versión de mí mismo, incluso ante Dios, que debo filtrar lo que rezo, que debo asegurarme de que lo que presento a Dios sea ordenado y presentable, que aprenda que Dios no quiere la actuación, quiere a la persona. Que mi intimidad con Dios se caracterice por una autenticidad total. Traigo lo que tengo, lo que soy, lo que siento, lo que temo, sin filtros, sin ensayos, sin pulir. Que la sanación que ocurre en la intimidad con Dios sea una sanación de identidad, Señor. Porque muchas de las heridas que llevamos son heridas de identidad, de no saber quiénes somos, de que nuestra identidad se defina por lo que hemos hecho o lo que nos han hecho, de buscar en los ojos de los demás la confirmación de que valemos la pena. La intimidad con Dios redefine la identidad desde la única fuente fiable, aquel que nos creó y que sabe quiénes somos realmente. Que pasar tiempo con Dios sustituya progresivamente las identidades falsas por la verdadera identidad. Que la intimidad con Dios también sane la distancia emocional con Dios que ha sido formada por teologías deformes. Señor, la imagen de un Dios siempre insatisfecho con la actuación, del Dios que es más juez que padre, del Dios que está lejos y que solo se acerca cuando somos lo suficientemente buenos. Que la revelación del verdadero carácter de Dios, el Padre que corre a encontrarse con el Hijo que regresa, que se regocija por mí con canción, que me ama con amor eterno, sustituya estas imágenes distorsionadas por una teología del amor que libera para la intimidad. Gracias, Padre, por tu amor que es perfecto y expulsa el miedo. Porque eres el Dios que conoce mi sentado y mi ascenso, que entiende mis pensamientos lejanos, que ha buscado mi camino y mis mentiras, y que con este conocimiento total aún me ama y sin embargo me busca y habita en mí. Que la inmensidad de este amor sea el campo sanador donde todas las heridas encuentren tratamiento. Que la sanación emocional que tiene lugar en la intimidad con Dios sea hoy concreta y perceptible. Que algo que estaba cerrado se abre. Que algo que estaba doliendo se aliviara. Que algo que parecía permanente reciba el toque renovador del Dios que hace todas las cosas nuevas. Que la intimidad de hoy sea el comienzo de una nueva temporada de salud emocional, alimentada por la comunión continua con aquel que es el Padre de todo consuelo. Amado Padre, bendice a quienes dejan a alguien como Él, porque están ayudando a esta palabra a alcanzar más vidas que te necesitan hoy. Y con la sanación del corazón en la intimidad con el Padre, llegamos a un territorio donde la intimidad con Dios tiene un poder único de transformación, la familia. Porque el amor que desborda de la intimidad con Dios es el único amor lo suficientemente poderoso para transformar las relaciones familiares. Padre eterno, Dios, que instituyó la familia como reflejo de tu propia naturaleza de comunión y que nos llamó al amor como nos amaste primero, vengo a ti ahora, trayendo a mi familia al espacio sagrado de la intimidad. Porque la intimidad con Dios no es una práctica solitaria que me aísle de los demás, es la fuente que me permite amar a los demás de maneras que están más allá de mi capacidad natural. El amor que desborda de la intimidad con Dios es el único amor lo suficientemente paciente, generoso y persistente como para mantener los lazos familiares en las dimensiones que requieren.
Que mi intimidad con Dios se convierta en la fuente del amor que doy a mi familia, Señor. No el amor al esfuerzo, que se acaba cuando se acaba la fuerza. No el amor condicional, que disminuye cuando el otro no corresponde. Pero el amor de Dios, vertido en mi corazón por el Espíritu Santo, que es inagotable porque su fuente es infinita, que es incondicional porque no depende del mérito de quien es amado, que persiste porque no es generado por mí, sino que fluye a través de mí. Que mi familia experimente el amor de Dios a través de mi intimidad con Él. Que mi intimidad con Dios cree en mi hogar un ambiente de intimidad con Dios, Padre. Que quienes viven conmigo sientan que viven en un espacio donde Dios es bienvenido, donde su presencia se cultiva, donde la oración es natural y no solo ritual, donde la palabra se busca con alegría y no solo por obligación. Que la presencia de Dios que llevo sea contagiosa, que inspire a la familia a buscar su propia intimidad con el Señor, no por presión, sino por un deseo despertado por lo que ven en mí. Señor, que la intimidad con Dios me haga mejor oyente para mi familia, porque quien aprende a escuchar a Dios, aprende a escuchar a las personas. Quienes practican el silencio ante Dios han desarrollado la paciencia suficiente para silenciar sus propios pensamientos como para escuchar realmente al otro. Que mi intimidad con Dios se manifieste en una presencia de calidad con quienes amo, no una presencia física distraída, sino una presencia completa que honre a la persona y le haga sentir vista y amada. Ora por los niños que aún no han establecido su propia intimidad con Dios. Padre, que la semilla que planto en mi relación con ellos, de modelar lo que significa buscar a Dios, de hablar del Señor de forma natural en la vida cotidiana, de orar con ellos y no solo por ellos, germine en su propio tiempo y produzca una generación que busque a Dios desde el corazón. Que la intimidad de los padres con Dios sea la herencia más valiosa que dejemos a nuestros hijos. Que la intimidad con Dios sane las formas en que las relaciones familiares se han dañado por mi falta de ellas, Señor. Las veces que fui impaciente porque yo mismo estaba lejos de Dios, las veces que estaba rígido porque no actuaba con la gracia que aporta la intimidad. Las veces que estaba emocionalmente ausente porque no estaba lleno de la presencia que llena. Que la intimidad con Dios que busco ahora sea el punto de partida de una nueva cualidad de presencia familiar. Que los miembros de mi familia que aún no te conocen se sientan atraídos por la diferencia visible que la intimidad con Dios hace en mi vida, Padre. No por argumentos, no por presión, sino por el testimonio de alguien que vive visiblemente en otro lugar, que tiene una paz inexplicable, que ama de una manera que supera lo natural. Que mi intimidad con Dios sea la evangelización más efectiva que he hecho en mi familia. Gracias, Señor, por la familia que me has dado y por el plan que tienes para la intimidad con Dios que transforme a cada miembro y cada vínculo. Porque tú eres un Dios de las familias, que mira a las generaciones con ojos de propósito y que actúa sobre linajes enteros cuando un miembro realmente le busca. Que mi búsqueda de intimidad con Dios hoy sea el acto que mueva tu corazón en nombre de toda mi familia. Que la familia que está cubierta por la oración y que vive con alguien que busca la intimidad con Dios sea diferente. Que tenga algo que otras familias perciben pero no pueden nombrar, el sabor de la presencia de Dios que habita donde su pueblo le busca. Dios, que quienes se suscriben a este canal y activan la campana sientan que han encontrado una familia porque oramos y caminamos juntos cada día. Y con la familia cubierta por el amor que nace de la intimidad con Dios, llegamos a una dimensión que la intimidad transforma profundamente, la provisión, porque quienes habitan en Dios descubren que toda provisión ya está disponible en la fuente que habita. Señor Dios, tú que dijiste, permanece en mí y yo en ti,
Así como una rama no puede dar fruto de sí misma si no habita en la viña, así no podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Hoy entiendo que la provisión más profunda que existe viene de permanecer, de habitar, de intimidad. Porque quienes permanecen en la vid no tienen que preocuparse por el fruto. Los frutos son la consecuencia natural de permanecer. Y quienes habitan en Dios, el que posee todo, encuentran que la provisión fluye de la intimidad, de maneras que el esfuerzo desconectado de Dios nunca lograría. Que mi búsqueda de la intimidad con Dios sea en sí misma una forma de buscar primero el reino. Y que la promesa de que todas estas cosas se añadirán a ti se cumpla en mi vida de manera concreta y reconocible. No como una transacción religiosa, sino como consecuencia natural de quienes tienen las prioridades adecuadas. Cuando Dios es primero, el segundo, el tercero y el resto fluye, porque Él es la fuente de todo. Señor, que la intimidad con Dios me revele las provisiones que Él ya ha preparado, pero que aún no he visto. Porque hay provisiones esperando reconocimiento, dones que no se desarrollaron, oportunidades que no se percibieron, conexiones que no se crearon, bendiciones que estaban disponibles pero que la prisa y la falta de intimidad impedían ver. Que el ojo interior, abierto por la intimidad con Dios, perciba lo que el ojo humano ocupado con la supervivencia no puede ver. Que la intimidad con Dios me dé tu sabiduría en la gestión de recursos, Padre. Porque la sabiduría de Dios es infinitamente superior a cualquier estrategia humana de gestión financiera. Quienes habitan en Dios tienen acceso al conocimiento del Creador sobre cómo deben fluir los recursos, dónde invertir, cómo gestionar, cuándo conservar y cuándo dar. Que esta sabiduría divina esté disponible para mí a través de la intimidad, que no necesite todo el conocimiento humano cuando yo tengo acceso al conocimiento del Dios omnisciente. Que mi generosidad se alimente de la intimidad con Dios, Señor. Porque quienes habitan en Dios y conocen el corazón generoso del Padre, tienen la generosidad activada de forma natural. No es una obligación, es una imitación. Cuando paso tiempo con el Dios que dio a su propio Hijo, dar se vuelve más natural. Cuando vivo con el Dios que multiplica los panes, dar lo poco con fe se vuelve posible. Que la intimidad con Dios sea la escuela de generosidad que ninguna predicación sobre el diezmo puede ser. Señor, que la provisión que llega como fruto de la intimidad con Dios se utilice de nuevo para profundizar la intimidad, para comprar Biblias, financiar momentos de retiro, invertir en recursos que alimenten la búsqueda de Dios. Que haya un ciclo virtuoso. La intimidad con Dios produce fruto que se invierte en más intimidad con Dios, que da más fruto. Que mi vida sea este ciclo, creciendo, fructífero, más profundo. Que la provisión de Dios que experimento sea un testimonio del Dios que habita en quienes le buscan, Padre. Que cuando la gente ve cómo Dios provee para mí, la pregunta natural es, ¿qué es diferente en tu vida? Y que la respuesta sea la misma que la de los 3 hebreos después del horno. Aquí habita alguno, y ese alguien lo cambia todo. Que el testimonio de la provisión sea el testimonio de la presencia de Dios, que es la fuente de toda provisión. Gracias, Padre, que eres Jehová Jireh, el Dios que provee, por tu corazón que se deleita en proveer a los hijos que habitan en ti. Por Cristo que dijo, todo lo que pedáis en mi nombre lo haré. Por tu palabra que promete que quienes buscan al Señor no necesitan nada bueno. Que esa promesa se experimente de forma creciente a medida que mi intimidad con Dios se profundice. Que la provisión que Dios envía no solo supliendo las necesidades, sino que desborda en bendiciones para los demás. Porque quien habita en Dios, a quien Dios desborda, naturalmente se desborda hacia quienes le rodean. Que sea hoy un instrumento de provisión sobrenatural
para alguien que me rodea y que este acto de ser un canal de generosidad de Dios sea el fruto más delicioso de la intimidad que cultivo. Vosotros, que escucháis esta oración, si tenéis una petición urgente en vuestro corazón, escribid en los comentarios y creed que miles de hermanos y hermanas orarán con vosotros. Leímos todos los comentarios, y con la provisión que surge de la intimidad con Dios, llegamos a una dimensión que profundiza y amplía la intimidad como nada más puede: el perdón. Porque la plena intimidad con Dios es imposible cuando hay algo imperdonable entre yo y Él, o entre yo y los demás. Padre de toda misericordia, el perdón y la intimidad con Dios son inseparables. Jesús lo enseñó en el Sermón de la Montaña. Si, cuando lleves tu don al altar, allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu don allí delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. La intimidad con Dios, representada por la ofrenda en el altar, se ve comprometida cuando hay algo sin resolver con el hermano. El perdón no es solo ética horizontal, es una condición para la intimidad vertical con Dios. Señor, despeja el espacio entre ti y yo. Si hay algo no confesado que crea distancia en nuestra intimidad, pecados que he cometido y que aún llevo sin traerte, faltas que me avergüenzan y que me hacen evitar tu presencia en lugar de correr hacia ella, que el Espíritu Santo ilumine ahora lo que debe ser sacado a la luz. Que no evite la intimidad por culpa no tratada, sino que la culpa me mueva hacia la intimidad, confiando en que tu preciosa sangre limpia de todo pecado y que la confesión genuina restaura plenamente la camaradería. Que la confesión que haga no solo de hechos, sino también de actitudes, motivaciones, posiciones del corazón que no te honraron. Arrogancia espiritual, orgullo religioso, la actuación de la piedad para impresionar a la gente, la oración que era más monólogo que comunión, la adoración que era mecánica, el servicio que era más para verse que para complacerte, que la confesión sea lo suficientemente profunda como para alcanzar lo que solo tu espíritu puede revelar, y que el arrepentimiento sea lo bastante real como para cambiar no solo el comportamiento, sino también la dirección del corazón. Que yo también perdone con la misma profundidad, Señor, porque la falta de perdón cierra el corazón no solo a quienes han ofendido, sino a la intimidad con Dios. Cuando el corazón está ocupado con el dolor, el resentimiento y el derecho a cargar, hay menos espacio para la presencia de Dios. Y cuando empiezo a perdonar, el espacio que ocupaba el dolor se libera. Y es precisamente en ese espacio donde Dios entra más profundamente. El perdón no es solo liberación de lo que nos ha hecho daño, sino crear espacio para más de Dios. Que el perdón que practico hoy se haga en la conciencia de que estoy siendo asistido por el Padre que ha perdonado inmensamente, Señor. Que la perspectiva de cuánto me han perdonado cambie la perspectiva de cuánto estoy llamado a perdonar. Que no me quede en la superficie de la decisión de perdonar, que vaya profundamente con el Espíritu Santo en el proceso, dejando que cada capa de dolor sea manejada con la precisión del médico que sabe dónde está cada herida. Señor, que haya reconciliación donde sea posible, que el perdón interior se manifieste en la restauración relacional. Que se lleven a cabo conversaciones necesarias, que se hagan disculpas genuinas, que se hagan gestos de acercamiento. No es que toda relación rota deba ser restaurada exactamente como era. A veces las circunstancias lo impiden, pero que el corazón esté en paz con todos, que el dolor sea tratado ante Dios, incluso cuando la restauración física no sea posible. Que el perdón hoy sea una expresión de intimidad con Dios. No una obligación religiosa, sino un acto de amor hacia el Padre que ha perdonado tanto y que ha enseñado tan claramente la importancia del perdón.
que esté imitando el corazón de Dios en el perdón, y que esta imitación sea el fruto más hermoso de la intimidad que cultivo. Gracias, Padre, por tu misericordia, que es mayor que todos mis errores juntos, por tu perdón, que no solo cubre el pecado, sino que lo elimina, que lo arroja al fondo del mar, que lo aleja de mí como el oriente viene del oeste, que ya no lo recuerda. Que la profunda experiencia de tu perdón sea lo que me mueva a perdonar con la misma profundidad, no como una imitación forzada, sino como una respuesta natural de un corazón transformado por la gracia. Que el perdón de hoy despeje el espacio para que la intimidad de mañana sea más profunda. Que cada acto de perdón sea un acto de apertura, apertura a más de Dios, a más de su presencia, a más de su voz, a más de su transformación. Que el corazón limpio sea el más capaz de habitar en Dios. Antes de continuar, si tienes un familiar que necesita oración urgente, escribe su nombre en los comentarios ahora y cree que Dios está actuando. Con un corazón purificado por el perdón y abierto a más de Dios, llegamos a una dimensión que sostiene toda intimidad: la fe renovada. Porque sin fe no es posible acercarse a Dios, y la intimidad profunda requiere una fe que crece continuamente. Señor, la fe y la intimidad con Dios están en una relación circular y creciente. La fe me mueve a buscar a Dios. La intimidad con Dios profundiza la fe. Y una fe profunda me lleva a buscar aún más a Dios. Es una espiral ascendente la que describe Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que es y que es recompensador de quienes le buscan diligenciamente. La fe que se acerca a Dios es la fe que descubre que Dios existe, no como concepto teológico, sino como una realidad experimentada. Y este descubrimiento renueva la fe a una profundidad aún mayor. Renueva mi fe, Señor, específicamente para la intimidad, para creer que Dios quiere ser encontrado por mí, que tu búsqueda de mi presencia es más intensa que mi búsqueda de la tuya, que Dios no se esconde de mí, que Dios se está revelando ante mí y que lo que necesita renovarse es mi capacidad para percibir y recibir esta revelación. Que la fe de que te alegras de encontrarme, con toda mi imperfección, con todas mis inconstancias, sea real y profunda. Que la fe que ejerza en la intimidad sea la fe que cree que cuando busco, encuentro, que cuando llame a la puerta, está abierto para mí, que cuando pregunto, recibo. Estas son las promesas de Jesús sobre la oración, y adquieren un nivel de intimidad con el Padre que trasciende la religiosidad formal. No son promesas para quienes realizan rituales, son promesas para quienes habitan, para quienes buscan de forma persistente y expectante, para quienes realmente creen que Dios está al otro lado de la puerta. Que tu palabra sea hoy el alimento de la fe que me mueva hacia la intimidad, Padre. Que cada promesa sobre tu deseo de ser encontrado se convierta en una llama que caliente la voluntad de buscar. Que las historias de intimidad en las Escrituras, Moisés hablando cara a cara, David escribiendo los salmos como cartas de amor al amado, Juan descansando en el seno de Jesús, María sentada a los pies del Maestro, que estas historias despierten en mí el mismo deseo, el mismo apetito, la misma seguridad de que este nivel de intimidad está disponible. Renueva mi fe para creer que puedo oír la voz de Dios con creciente claridad, Señor. Esa intimidad con Dios no está reservada para lo superespiritual, para quienes tienen dones especiales, para quienes han pasado años en monasterios. Es la herencia de todo hijo, el derecho de los hijos conocidos por su nombre, cuyas oraciones se escuchan, cuyos gritos llegan al corazón del Padre, que crea que formo parte de este grupo, no por méritos, sino por gracia, que la fe renovada en la intimidad me mueva a actos prácticos de búsqueda
Padre, reservar tiempo más constante para la presencia de Dios, para apagar lo que distrae con más determinación. Crear espacios de silencio donde se pueda oír la voz de Dios. Leer la palabra no como una tarea a cumplir, sino como un encuentro a celebrar. Ser adorado no como una actuación, sino como una expresión de amor. Que la fe renovada no permanezca en lo emocional, que se manifieste en prácticas que profundicen la intimidad. Gracias, Padre, por ser el recompensador de quienes te buscan, por tu promesa de que quienes te buscan con todo su corazón te encontrarán, por Cristo, que rasgó el velo para que yo pudiera entrar, por tu Espíritu que me guía hacia la intimidad con el Padre, por tu palabra, quien es el mapa, la lámpara y el alimento de mi camino de fe. Que cada uno de estos instrumentos de fe se utilice al máximo en el cultivo de la intimidad que mi corazón anhela. Que la fe que se renueva en esta oración me sostenga hasta la siguiente oración y de la siguiente a la siguiente. Que la fe se renueve cada día mediante la práctica diaria de buscar. Que no haya días en los que no busque tu rostro, porque el corazón, que se ha acostumbrado a tu presencia, ya no puede tolerar la ausencia. Y esta intolerancia es el mayor regalo que puede producir la intimidad. Espíritu Santo, que cada persona que escriba "creo" en los comentarios sienta inmediatamente tu toque de consuelo y un milagro que ocurre hoy. Y con renovada fe en la intimidad, llegamos a un territorio que la intimidad con Dios mismo libera. Liberación de las cadenas que impiden el profundo de la comunión con el Padre. Señor, hay corrientes específicas que dificultan la intimidad con Dios, que mantienen el corazón alejado del Padre incluso cuando la intención consciente es acercarse. Son las cadenas de la distracción, de la culpa no tratada, de creencias erróneas sobre Dios, de la vergüenza que teme la cercanía, del orgullo que resiste la dependencia, de la prisa que no deja espacio para la quietud. Ahora declaro, en el nombre de Jesús, que toda cadena que obstaculiza mi intimidad con Dios sea rota. Que lo que bloqueaba el acceso al corazón del Padre ahora ha sido eliminado por el poder de la sangre de Cristo. Libérame, Señor, de la distracción que es el mayor enemigo de la intimidad en la era digital, la distracción del móvil que se revisa compulsivamente, de contenido que se consume sin criterios, del ruido constante que llena cada momento de silencio disponible, por la avalancha de obligaciones que no me permite quedarme quieto ante ti. Que el Espíritu Santo me dé discernimiento para identificar qué me priva del tiempo de intimidad y el valor para establecer los límites necesarios para protegerlo. Libérame de la teología que me mantiene alejado de Dios Padre. La teología que dice que Dios está demasiado ocupado con cosas más grandes como para preocuparse por los detalles de mi vida. Ese acceso a la presencia de Dios está reservado para una élite de alta espiritualidad, que antes de buscar intimidad debo ser lo suficientemente bueno, que mi indignidad impide el acceso al Padre. Cada una de estas creencias es una cadena que la palabra disuelve. Por tanto, tengamos audacia para subir al trono de la gracia. Audacia, ni timidez, ni vergüenza, ni miedo. La audacia de un hijo. Libérame de la actuación espiritual que reemplaza la intimidad, Señor. La tentación de hacer demasiadas cosas por Dios en vez de estar con Dios. De acumular servicios religiosos sin cultivar la presencia de Dios. Saber mucho sobre Dios sin experimentarlo. Asistir a muchos servicios sin encontrarle en ninguno. Que lo que María ha elegido, la parte buena que no le será arrebatada, sea también mi elección, la parte de sentarme a los pies de Jesús y escucharle antes de cualquier servicio o actividad. Libérame del ajetreo de la oración, Padre.
Desde la oración, es decir, una lista de peticiones entregadas rápidamente antes de apresurarse a la siguiente cita. De adoración que cumple un tiempo mínimo y se deja satisfecha consigo misma. Desde la meditación sobre la palabra, que consiste en leer una lista de verificación y no encontrarse con el autor. Que el Espíritu Santo me conceda la gracia para frenar ante Dios, para aprender que los momentos más preciados de intimidad suelen llegar después de los primeros minutos, cuando el ruido interior finalmente se apaga. Líbrame de la irregularidad en buscar a Dios, Señor, de intensos periodos de búsqueda seguidos de largos periodos de abandono, de devoción motivada por la necesidad y olvido motivado por la comodidad. Que la intimidad con Dios sea tan estable como las comidas diarias, no porque sea una obligación, sino porque el corazón que ha habitado en Dios ya no puede pasar mucho tiempo sin regresar. Que la irregularidad sea reemplazada por la constancia que nace del amor, no del deber. Que la liberación que decreto ahora dé paso a una nueva etapa de intimidad con Dios, más profunda, más constante, más transformadora que cualquier cosa que haya experimentado antes. Que cada cadena rota sea una invitación a profundizar. Donde había un bloqueo, ahora hay una abertura. Que donde había distancia, ahora hay proximidad. Que donde había forma sin vida, ahora hay una comunión real con el Dios vivo. Gracias, Padre, por el acceso que Cristo ha comprado, el velo rasgado, el camino nuevo y vivo abierto, el Santo de los Santos abierto a todos los creyentes. Que nunca dé por sentado este acceso, que cada vez que me acerque a ti, recuerde el precio del acceso y entre con gratitud, reverencia y con el deleite de quienes saben que es un privilegio extraordinario poder acercarse al Dios del universo. Que la liberación de la intimidad sea permanente. Que lo que se abre hoy no se cierre de nuevo. Que lo que ahora se libere produzca una nueva cualidad de búsqueda a partir de este momento, creciendo y fructífera para siempre. Dios amado, que quienes están aquí sientan que algo se rompe y que son liberados en este mismo momento. Y con las cadenas que impedían la intimidad rotas, llegamos al territorio más precioso de toda esta oración, la presencia de Dios, el lugar donde toda intimidad tiene su centro y su morada. Señor, en este momento de esta oración, paro, no para hacer más pedidos, no para declarar más verdades, no para concluir más temas de la oración. Dejo de ser simplemente para ser. Habitar, a practicar lo que toda esta oración busca, la presencia de Dios como lugar de morada y no solo como visitante. Porque hay un momento en toda oración de intimidad en el que las palabras deben ceder ante el silencio sagrado, donde el corazón simplemente descansa en presencia del amado, como Juan que descansó en el seno de Jesús, como María, que se sentó mientras otros huían. Que tu presencia hoy, Señor, sea la experiencia más real de mi día, más real que los problemas, más real que los vínculos, más real que los miedos, más real que lo que ven los ojos y los oídos oyen. Que tu presencia sea la realidad más fundamental de mi existencia, no como creencia teológica, sino como una experiencia viva y concreta que moldea cómo me muevo por el mundo. Dijiste, en tu presencia hay plenitud de alegría. A tu derecha están los placeres por los siglos de los siglos. Plenitud. No parcialidad, ni una fracción, ni lo que queda después de que todo lo demás haya sido saciado. Plenitud, completitud. Lo que el corazón humano más busca está disponible aquí, ahora mismo, en tu presencia. Que experimente esa plenitud hoy, no solo como una promesa futura, sino como una realidad presente. Que tu presencia me transforme mientras simplemente habito en ella, Padre. Pablo dice,
Todos nosotros, con el rostro desvelado, contemplando como en un vaso la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. La transformación surge de la contemplación, de habitar en la presencia de Dios con el corazón abierto. No por el esfuerzo de cambiar, ni por la disciplina de mejorar, sino por la exposición a la gloria de Dios, que como el sol que broncea la piel con el simple acto de estar presente, nos transforma con el simple acto de habitar. Que tu presencia sea mi respuesta hoy para todo lo que trae el día, Señor. Para la difícil situación que requiere sabiduría, que la lleve a tu presencia. Al conflicto que necesita gracia, que lo lleve a tu presencia. Por la decisión que necesita dirección, que la lleve a tu presencia. Al cansancio que necesita renovación, que lo traiga a tu presencia. Por la alegría que hay que celebrar, que la lleve a tu presencia. Que tu presencia sea el entorno predeterminado de todo, y no solo el recurso de último recurso. Que aprenda a llevar tu presencia conmigo, Padre, donde quiera que vaya. Que la presencia de Dios que cultivo en el silencio de la mañana sea la misma que llevo en el tráfico, en el trabajo, en las relaciones, en los momentos de tensión. Que no haya compartimentación entre el tiempo de Dios y el resto del día. Que solo haya todo el día vivido en comunión con el Señor, donde cada momento es potencialmente un momento de encuentro con la presencia que habita en mí. Que la presencia que llevo cambie los entornos que frecuento, Señor. Que cuando entro en un espacio, la atmósfera espiritual cambia, no por mi personalidad o carisma humano, sino por la presencia de Dios que habita en su templo, que es mi cuerpo. Que sea portador de la presencia de Dios, un tabernáculo ambulante que lleva al Santo de los Santos a todos los lugares donde el día me lleve. Gracias, Padre, por ser el Dios que se deja encontrar, por tu promesa de que quienes te buscan con todo su corazón te encontrarán, por romper el velo para que el acceso fuera permanente, enviando a tu Espíritu a habitar no en templos hechos de piedra, sino en el corazón humano, para que la presencia de Dios fuera portátil, disponible, personal y permanente. Que nunca dé por sentada esta extraordinaria cercanía de Dios. Que tu presencia sea el mayor regalo de mi vida hoy. Que el anhelo por Dios que te ha traído aquí esta mañana se sacie, no de una vez por todas, sino progresiva y cada vez más, a medida que el corazón que saborea tu presencia crea más espacio para recibirte, y más espacio crea más apetito, y más apetito conduce a más búsqueda, y más búsqueda encuentra más de ti. Señor, haz que quien llegue al último segundo de este vídeo sienta tu abrazo envolviendo tu vida. Con la presencia de Dios como morada y centro de todo, llegamos a la fuerza que la intimidad con Dios produce naturalmente, porque quienes habitan en la fuente de la fuerza no pueden permanecer débiles. Señor, hay un tipo de fortalecimiento que describe la Biblia y que es diferente de todos los demás. Ser fortalecido por Dios con poder en el hombre interior. No la fortaleza de carácter que se desarrolla con esfuerzo. No la resistencia que se construye con la experiencia acumulada. No la habilidad que se adquiere con el entrenamiento, sino el poder divino que se imparte al hombre interior a través del Espíritu Santo que habita en nosotros y que se activa, alimenta y sostiene por la intimidad con Dios. Que mi intimidad con Dios sea la fuente diaria de renovación de fuerzas, Padre. Que Isaías 40 sea mi realidad. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, montan con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se desmayan. Y que entienda que esperar al Señor no es inactividad,
Es la práctica de permanecer en la presencia de Dios mientras espero, de mantener la vista en el Señor mientras avanza el proceso, de confiar mientras trabajo y trabajar como confío. Que la intimidad con Dios me fortalezca especialmente en las áreas de mayor debilidad, Señor, en las zonas donde caigo repetidamente, en las tentaciones que parecen irresistibles, en los patrones de comportamiento que no puedo cambiar por mi propio esfuerzo, porque hay una fuerza que viene de dentro, del Espíritu que habita en mí, que es capaz de hacer lo que ninguna determinación humana puede. Que la intimidad con Dios active esta fuerza interior para las batallas que van más allá de lo que puedo ganar solo. Que el fortalecimiento que surge de la intimidad se manifieste en la audacia de la fe, Padre. Los discípulos que pasaron tiempo con Jesús se volvieron diferentes. Pedro, que negó 3 veces por la noche, predicó con tal valentía en Pentecostés que 3000 se convirtieron. Juan, el hijo del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. La intimidad con Jesús los transformó desde dentro hacia afuera, y esa misma intimidad está disponible para mí. Que el tiempo que paso con Dios me haga valiente donde fui cobarde, amoroso donde fui egoísta, generoso donde fui tacaño. Que la intimidad con Dios también me fortalezca para el servicio, Señor, porque el servicio sin intimidad agota. Es la actividad humana sin apoyo divino la que produce el síndrome de agotamiento espiritual. Pero el servicio que surge de la intimidad se sostiene por una fuente no agotada, como Jesús, que sirvió a multitudes, pero se retiraba regularmente a la presencia del Padre para renovarse. Que mi servicio se irrigue con la intimidad, para que no se seque a medias. Que el fortalecimiento que produce la intimidad sea progresivo, Padre, que a medida que profundizo la intimidad, la fuerza aumente. Que cada nueva etapa de intimidad con Dios me lleve a un nivel de fuerza y capacidad que el anterior no alcanzó. Que haya una trayectoria de crecimiento, de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria, que sea el resultado de años de fidelidad íntima con el Señor. Gracias, Señor, que tú mismo eres mi fortaleza, por Cristo, que puede hacer todo en mí, por tu Espíritu, que es el poder de Dios, habitando en el frágil recipiente de mi humanidad, por tu palabra que promete que seréis revestidos de poder desde lo alto. Que este poder no es periférico en mi vida, que es central, fundamental, la diferencia que marca toda la diferencia. Que el fortalecimiento que recibo en la intimidad de hoy sea notable durante todo este día, que lleve más fuerza de la que tenía al despertar. Que el peso que parecía abrumador se redimensione con la perspectiva de la intimidad con Dios. Ojalá pueda amar mejor, servir, resistir, avanzar, no porque haya cambiado por mí misma, sino porque he pasado tiempo con aquel que lo cambia todo. Padre, que quienes permanezcan hasta el final de esta oración sientan ahora mismo el peso que se les quita de encima. Con renovada fuerza, a partir de la intimidad con Dios, llegamos a la esperanza, que en la intimidad encuentra su expresión más profunda y sostenible, anclada no en las circunstancias, sino en el Dios que conocemos de cerca. Señor, la esperanza que nace de la intimidad con Dios es diferente de todas las demás esperanzas. No es esperanza basada en circunstancias favorables. No existe independientemente de las circunstancias. No es la esperanza basada en cálculos de probabilidad, que mide las cuotas y apuesta por lo más probable. Es la esperanza que nace de conocer el carácter de Dios a través de la intimidad, que sabe que Él es bueno, que es fiel, que tiene el fin de la historia en sus manos, y que por tanto puede tener esperanza incluso cuando las circunstancias solo ofrecen motivos para temer. Que la intimidad con Dios que busco sea la fuente de una esperanza inextinguible, Padre. Porque quienes conocen a Dios de cerca no pueden perder completamente la esperanza,
porque la esperanza se basa en la persona de Dios, no en los acontecimientos de la vida. Y la persona de Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquel que fue fiel a Abraham, a Moisés, a David, a Pablo, es el mismo Dios que está conmigo ahora. Y con eso Dios, la esperanza siempre es razonable. Que la fe que ejerzo en la intimidad sea la fe de quienes no solo conocen a Dios, sino que le conocen a Él, Señor. Hay una diferencia práctica entre ambos. Quienes conocen a Dios pueden perder la fe cuando las circunstancias contradicen la teoría. Pero quienes conocen a Dios, que han experimentado su fidelidad, que han escuchado su voz, que han sentido su amor, que han sido transformados por su presencia, tienen una fe que las circunstancias no pueden destruir. Que mi fe sea de segunda clase, experimental, relacional, basada en encuentros reales. Que la esperanza que tengo también sea esperanza para los demás, Padre. Porque quienes habitan en Dios y conocen su corazón, no pueden guardar esta esperanza para sí mismos. Naturalmente, se desborda hacia quienes les rodean. Que hoy sea portador de esperanza, no palabras vacías de ánimo, sino esperanza arraigada en el carácter del Dios que conozco. Que cuando hablo de esperanza es porque tengo pruebas de que Dios es fiel, no solo porque la teoría dice que lo es, que la fe y la esperanza que crecen en la intimidad me permitan orar con más valentía, Señor. Oraciones que toman a Dios literalmente, que se apropian de las promesas con convicción, que hablan con la autoridad de niños que conocen al Padre. Porque quienes conocen al Padre en la intimidad también conocen su corazón sobre sus oraciones, saben qué le hace feliz, qué le glorifica, qué está en línea con su propósito, y rezan con la precisión que solo la intimidad puede dar. Que la esperanza, anclada en la intimidad con Dios, me sostenga durante las estaciones de espera, Padre. Porque la intimidad con Dios no resuelve inmediatamente todas las circunstancias, pero se sostiene a través de ellas. Y quienes aprenden a esperar en la presencia de Dios, descubren que esperar con Dios es completamente diferente a esperar sin Él. Con Dios, esperar es fructífero, produce paciencia, carácter, una intimidad más profunda. Sin Él, esperar es vacío y corrosivo. Gracias, Padre, por la esperanza viva que tenemos a través de la resurrección de Jesucristo. Por una esperanza que no es solo futuro, que es presente, que cambia cómo vivimos ahora, que informa cada decisión y cada oración. Por tu Espíritu que derrama el amor de Dios en el corazón, y donde hay amor, hay esperanza. Porque quien es amado por el Dios eterno, tiene razones eternas para esperar. Que la fe y la esperanza renovadas en esta oración sean la puerta a una nueva temporada de intimidad con Dios. Más profunda, más transformadora, más fructífera que cualquier otra que haya experimentado antes. Y que en esta nueva temporada el anhelo por Dios que me trajo aquí empieza a saciarse de formas que superan lo que pedí e incluso lo que imaginé. Dios, que cada persona que se suscriba y abandone algo similar se convierta en un canal de bendición en tus manos, llevando este mensaje a quienes aún no te conocen. Y con la fe y la esperanza profundamente ancladas en la intimidad con Dios, llegamos al acto que sella y moldea todo, la consagración, porque la intimidad que no se consagra como ofrenda tiende a convertirse solo en un sentimiento. Pero la intimidad consagrada se convierte en un estilo de vida. Señor, después de toda esta oración de búsqueda de intimidad, de entrega, de protección, de paz, de dirección, de sanación, de una familia cubierta, de provisión abierta, de perdón practicado, de fe renovada, de cadenas rotas, de presencia habitada, de fuerza renovada, de esperanza anclada. Llegamos ahora al acto que lo sella todo, la consagración, porque la intimidad con Dios, que no se transforma en consagración, sigue siendo una experiencia agradable,
pero no una transformación real. Es cuando me ofrezco al Señor, no solo en las horas de devoción, sino en toda mi vida. Cuando la intimidad se convierte en un estilo de vida y no solo en un momento especial. Consagrado mi tiempo a ti, Señor, el recurso más preciado que tengo. Que parte de ese tiempo se reserve de forma constante e inquebrantable para la intimidad con Dios. No el tiempo que queda después de que todo lo demás se haya hecho, sino el primer momento, el tiempo de mejor calidad, el tiempo que demuestra que tú eres el Hijo que se pone primero, que la agenda refleje las prioridades del corazón y que el corazón aprenda a priorizar lo que más importa en la eternidad. Consagrado mis dones y talentos a ti, Padre, que cada habilidad que he recibido de ti sea usada para tu gloria y no para la mía. Dejar que lo que puedo hacer fluya a partir de la intimidad, no para conseguirla, sino para surgir de ella. Que el talento del predicador, el músico, el escritor, el administrador, el padre, el amigo, sea ungido por la presencia de Dios, que habita en él, y por tanto tiene una dimensión que el talento humano puro no alcanza. Consagrado mi mente a ti, Señor. Los pensamientos que cultivo, la información que dejo entrar, el contenido que consumo, las conversaciones que mantengo. Que mi mente se renueve cada vez más, no por fuerza de voluntad, sino por una exposición creciente a tu presencia y a tu palabra. Que lo que entra en la mente sea filtrado por la conciencia de quienes habitan en Dios y que no quieren contaminar el espacio sagrado donde habita el Espíritu. Consagra mi búsqueda de intimidad con Dios para que nunca se vuelva egoísta, Padre. Para que la profundidad espiritual que busco nunca se convierta en elitismo espiritual. Así que ese crecimiento en la intimidad con Dios me hace más cariñoso con las personas y no más distante de ellas. Para que la presencia de Dios que llevo me empuje al mundo y no me aleje de él, como Jesús que, lleno del Espíritu, salió del desierto para servir y amar. Que la consagración de hoy no sea un acontecimiento aislado, que sea la primera de muchas consagraciones diarias que se conviertan en la seña de identidad de mi vida, Señor. Que cada mañana sea un acto de ofrenda. Señor, este día es tuyo, soy tuyo, úsame. Que cada noche sea un acto de revisión en presencia de Dios. ¿Dónde has estado hoy? ¿Dónde necesitas más mañana? Que la intimidad sea el aire que respiro, presente en cada acto consciente de consagración. Que mi consagración incluya también la consagración de mi camino de intimidad con Dios a otras personas. Que no guarde para mí lo que aprendo en presencia de Dios. Que comparto, que animo, que invito a otros al mismo camino. Que mi testimonio de que la intimidad con Dios es posible, real y transformadora, sea la invitación que otros corazones necesitaron recibir para comenzar su propio camino. Gracias, Padre, por recibir mi consagración, incluso cuando es imperfecta, incluso cuando la práctica no coincide con la intención, incluso cuando la vida diaria no refleja el altar de esta mañana. Por tu gracia que puente la brecha entre lo que aspiro y lo que vivo. Por tu Espíritu, que trabaja constantemente para salvar esta distancia. Por tu amor paciente, que no renuncia al proceso de volverse más en tu imagen. Que la consagración de esta mañana sea la marca de una nueva temporada de intimidad que se manifieste no solo en momentos de oración, sino en toda la vida vivida en comunión con el Dios que es mi hogar. Señor, que quienes dejen el mismo momento sepan que están ayudando a otros corazones a consagrar el día a ti, ya que ayuda a llevar este vídeo a más personas que lo necesitan. Y llegamos al final de este viaje de intimidad con la emoción más pura que existe, la gratitud, porque el corazón que habitó en Dios, aunque fuera por un breve momento, no puede evitar sentirse agradecido. Padre,
Me detengo ahora, no con prisa por terminar, no con un sentimiento de logro, sino con el corazón rebosando de una gratitud que nace de una sola cosa: que existes, que eres real, que tienes corazón, que este corazón se volvió hacia mí con un amor que no merecía ni podía ganar, pero que fue ofrecido libremente por la sangre del Hijo, irrevocable y eternamente. ¿Puedo conocerte? Que busque tu rostro, que me acostumbre a tu presencia. Esto, en sí mismo, es una razón de gratitud que nunca se agotará. Gracias, Señor, por el deseo que has plantado en mí de conocerte, porque este deseo no viene de mí. Tú lo has colocado. Antes de que te buscara, me buscaste a mí. Antes de que yo quisiera intimidad, tú querías intimidad conmigo. El mismo anhelo que siento por tu presencia es prueba de que ya estás trabajando en mi corazón, porque el anhelo espiritual genuino es el propio Espíritu de Dios invitándonos más profundo. Que este anhelo nunca se extinga, que crezca, que se intensifique, que sea el deseo más profundo y constante de mi corazón. Gracias por la palabra, que es el espacio donde tu voz habita más accesible, Padre, por cada estrofa que fuera un encuentro, por cada pasaje que era más que texto. Esa era la voz del autor, que llegaba al corazón del lector con precisión y amor. Durante siglos de la fidelidad de Dios registrada para que pudiera conocer tu disposición antes, incluso de experimentarte personalmente. Para hombres y mujeres que han sido instrumentos de tu revelación, y por la extraordinaria gracia de tener acceso a todo ello. Gracias por el Espíritu Santo que hace posible la intimidad, Señor. Porque sin el Espíritu, Dios sería inaccesible, demasiado infinito para ser alcanzado por la finitud humana. Pero el Espíritu habita, guía, intercede, revela, consuela, fortalece y hace real lo que sería imposible sin Él. Que mi gratitud por el Espíritu Santo sea tan grande como mi gratitud hacia Cristo, porque son inseparables en la obra de intimidad que Dios desea tener con cada niño. Gracias por la comunidad de fe que ora conmigo esta mañana, Padre. Por cada corazón que ha llegado hasta aquí buscando más de Dios, por cada persona que tiene el mismo anhelo que trajo esta oración al mundo, el anhelo de una presencia más profunda, real y cercana. Que esta comunidad de buscadores sea en sí misma una prueba de que Dios está obrando, de que el deseo de intimidad se está despertando en muchos corazones a la vez, porque el Espíritu sopla donde Él quiere. Que la gratitud que desborda de esta intimidad busque hoy sea en sí misma una forma de adoración, Señor. Que dar gracias sea una práctica constante, no solo en los momentos de oración formal, sino en la vida cotidiana, en la contemplación de una puesta de sol que revela la belleza de Dios, en una conversación que revela su providencia, en una situación que se resuelve de una manera que solo puede ser Él, en un momento de paz que no tiene explicación humana. Que toda la vida se convierta en un himno de gratitud al Dios digno de toda adoración. Gracias, Padre, por otra mañana de encuentro con tu presencia. Por cada palabra de esta oración, también fue un momento de verdadera comunión con tu corazón. Por este anhelo de Dios que me ha traído hasta aquí, porque es una señal de que tu espíritu está activo, que el corazón sigue vivo, que el deseo de intimidad sigue siendo el deseo más profundo que tengo, que este anhelo nunca se sacie del todo en esta vida, que me mueva cada vez más profundo, siempre al centro del corazón de Dios. Que la gratitud de esta mañana sea el tono que impregne todo mi día. Que lleve conmigo el recuerdo de este encuentro, no solo como un recuerdo emocional, sino como una realidad espiritual que sigue influyendo en cómo me muevo, cómo amo, cómo trabajo, cómo sirvo, cómo sufro, cómo celebro. Que la presencia de Dios, que he habitado esta mañana, habite conmigo durante el resto del día. Querido Padre,
Que quienes han llegado hasta aquí sepan que no fue casualidad. Hay una última palabra reservada para ella. Has llegado al final de esta oración de intimidad con Dios. Y no fue por casualidad. El mismo deseo que trajo esta oración al mundo, te trajo hasta aquí. El anhelo de una presencia más profunda, real y cercana. Y Dios honró esa búsqueda. Él estaba aquí en esta oración. Él está aquí ahora, en el corazón que aún resuena con las palabras de esta comunión. Recuerdo un versículo que resume todo lo que buscamos hoy. Una cosa he pedido al Señor y la buscaré, para que yo pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor y meditar en su templo. David no pidió conquistas, no pidió victorias sobre enemigos, no pidió riquezas ni salud. Pidió la presencia de Dios, residencia permanente en la casa del Señor. Y esa es la petición más sabia que alguien puede hacer, porque quienes tienen la presencia de Dios tienen todo lo esencial. El anhelo de Dios que os trajo aquí no es debilidad. Es la señal más clara de que Dios está actuando en tu corazón, llamándote a más profundidad, invitándote a más intimidad, preparándote para el siguiente nivel de caminar con Él. Honra este anhelo. Él nutre ese deseo. No lo asfixies con actividad religiosa. Cultivadlo en la oración, en el silencio, en la palabra, en la adoración que nace de un corazón apasionado. Antes de terminar, escribe: vi hasta el final y tu ciudad para que podamos rezar por ti. Porque cada nombre y ciudad que aparece en los comentarios representa un corazón que buscó a Dios esta mañana. Y traemos a cada uno a la presencia de Dios en oración. Formas parte de esta familia de buscadores y tu ciudad estará cubierta por nuestra intercesión. Y el viaje de la intimidad no termina aquí. Continúa. Permite que Dios siga hablándote. Da el siguiente paso viendo el vídeo que aparecerá en la pantalla, porque Él aún tiene mucho que decir. No te detengas aquí. Dios es más grande y su presencia es nuestra fortaleza. Que Él te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo. Amén.